buenas noches. Buenas noches a ustedes y a todos los que toman su tiempo de esperar a los jueves para tener este contacto con nosotros. Bendiciones. Bendiciones, Miguel. Gracias una vez más por estar acá en este programa y que hayas confiado en nosotros para compartir sus conocimientos. A ustedes por la oportunidad también. Gracias, Miguel. Nelson, empieza tú porque tú eres el que estás ahí afilado con Miguel. Sí, vamos a ir, Miguel, entrando en materia como nos gusta. Y queremos saber, Miguel, porque nos escriben y nos dicen que quieren saber cuál es tu opinión, por ejemplo, respecto al illaboraje, porque es algo que para acá por Occidente se hace, pero para allá, para la parte de África, de Nigeria, no se usa el illaboraje. ¿Qué opinas tú sobre esto? Es una pregunta bien interesante y válida traer la colisión para aclarar muchas cosas. Primeramente vamos a partir del concepto de illaboraje, viene de la palabra iyabo, que significa o esposa menor o significa quien se inicia en orisa, ya sea hombre o mujer. Tiene los dos contextos en la definición que da al respecto. Partiendo de esto, podemos conocer que sí, siempre que hay una iniciación en orisa, sea de manera tradicional o sea de la afrodescendiente, existe un proceso que se llama illaboraje, que es donde hay que acatar una serie de indicaciones dictadas por los orisas durante ese periodo, porque se sobreentiende que es un nuevo renacimiento y entonces se toman medidas. Diferente a que se practica de una manera en una arista o en otra, no quiere decir que no exista. Sí existe en ambas aristas, lo que de manera diferente, quizás con el menos tiempo, quizás en los tradicionales con la ropa o su atuendo que suelen característicamente llevar ellos, y en la de afrodescendientes se opta por el color blanco porque representa la pureza. Y se sobreentiende que cuando uno está en ese proceso que tiene dos aristas, dura entre 90 días y un año. 90 días son los primeros 3 meses donde está más cerca uno de la iniciación, y el primer año, que es donde buscas la manera de afianzar lo que se te transmitió de manera directa en tu itán de orisa como tal. Se llevan ambas aristas, lo único que con la diferencia de que, por ejemplo, como decía, en Occidente se usa vestirse de blanco y en Nigeria usan el atuendo tradicional. Pero sí es un ritual que dista, es bien diferente, pero existe en ambas aristas. Que es algo que es reglamentario en orisa y de manera fundamental se lleva a cabo de acuerdo a la región donde la persona fue iniciada. O sea que sí se practica en sí. Ya una vez que tú estás iniciado en orisa, tú tienes una serie de recomendaciones que son las que hacen alusión al cuidado de tu paso terrenal. Y entonces, donde se incluyen los tabú y de manera implícita, ya a la vez que estamos guiándonos por el dictamen de los orisas, entonces estamos llevando un illaboraje, porque es el proceso de depuración del primer año, y entonces es justamente donde estamos espiritualmente más pegados a la orisa, porque se dice que el tiempo es como, ese año es como si el orisa estuviera con su manto encima de uno, protegiéndolo, amamantándolo, como mismo pasa en la vida natural cuando nace una criatura y el primer año la madre tiene que estar en el proceso de hacerlo todo, velar por él, cuidarlo, amamantarlo, abrazarlo. De hecho, hay un verso en Juanihechu que dice justamente: Ifamos a die, ifamos pon la churé. Y yo busco mi amparo en Ifá, como mismo busca su amparo un pollito en su mamá gallina. O sea, haciendo un poco alusión a la protección que puede dar Ifá
y que puede dar un orisa a cada uno de sus hijos o descendientes como tal. Pero sí es bien interesante, pero sí se lleva de manera diferente, pero sí se lleva en ambas aristas. Es imposible decir que no existe, porque verdaderamente existe, aunque sea de manera diferente, pero existe. Porque ya la vez que tienes un dictamen, una lectura de dictamen, y tú acatas ese dictamen, entonces ya te estás guiando no por tu propia voluntad, sino porque las indicaciones del orisa, y eso es parte de lo que se llama iyaboraje también. Ya. Y mire, y en la parte de pasar, al pasar a Ifá, ¿no hay algo equivalente al iyaboraje del orisa? ¿No hay un equivalente? Sí. Mira, como muchas cosas que han sufrido transformaciones, por ejemplo, cuando yo hice Ifá, sí se estilaba eso. Te decían que el iyaboraje en Ifá tenía un término de 90 días, por eso es que ahorita hablé a la media, 90 días a un año. Y entonces el iniciado en Ifá tenía que tener una serie más estricta de restricciones para evitar ciertos y determinadas negatividades en el camino de su vida. Pero después se fue perdiendo y ya hoy en día prácticamente está como que en desuso. Es que Ifá, al igual que Orisa, al igual que todo en la vida, va con los tiempos. Y no es que esté mal o esté correcto o incorrecto, sino que va con los tiempos. Y como la sabiduría de la naturaleza va adaptándose, valga la redundancia, a los tiempos, entonces se ha ido quedando en desuso. Pero si hay un equivalente, se dice que los 3 primeros meses de un iniciado en Ifá debe de estar lo más recogido posible, capacitándose lo más posible, sobre todo buscando el amparo de Ifá, tal cual como lo explica el verso de Juan y Hecho que acabó, porque estamos buscando justamente un amparo, una protección de Orúmila ante la iniciación que acabamos de hacer y donde vamos a enfrentar de por vida los ayogunes, que son las negatividades. Y entonces es donde sembramos y recibimos la primera energía de protección de Ifá para con nosotros para poder enfrentar esas negatividades. Y eso pasa. Aunque, vuelvo y te repito, ya en estos tiempos está un poco en desuso, pero no porque esté en desuso no se deja de aplicar, porque a través de los consejos también se toman esas medidas y entonces el nuevo iniciado, si tiene una tutela que sea capacitada, entonces da las indicaciones necesarias y entonces se acatan todos los dictámenes de Ifá, que predijo Ifá. Ya. Miguel, aquí te están saludando, como siempre, Ború y Boya te están diciendo en el chat, están todos muy contentos que estés acá como cada jueves. Yo también, muchas gracias y Orúmila Beguao, que Orúmila siempre los llena a cada uno de ustedes de bendiciones por su tiempo, por esta oportunidad que me están dando y nada, aquí estamos. No, para nosotros es un placer pertenecer a la familia de Miguel Pérez también. Miguel, aquí hay una pregunta que esa nos la hicieron a nosotros, pero estaba en el otro programa. ¿Puede una mujer una mujer que esté embarazada, ir a consultarse en Ifá? Sí, como no tiene ningún tipo de prohibición, al contrario. Hay un proceso en Ifá que lleva, las mujeres que están en ese estado, llevan una atención previa desde el principio de ese embarazo hasta el futuro advenimiento. Y entonces lleva una serie de rituales durante ese periodo y básicamente empieza con un dafá, eso que no es prohibido, al contrario. Sería muy recomendable para los que no conozcan esa arista de que siempre una mujer que esté embarazada esté atendiendo justamente su embarazo. Es algo bien importante, es algo a seguir porque se necesitan siempre de muchas indicaciones, porque es un proceso por el cual también se atraviesan obstáculos y se ponen de manifiesto los ayogun. Entonces es la explicación de por qué, por ejemplo,
puede un embarazo ser interrumpido antes de tiempo, puede haber alguna que otra malformación en el embarazo, o puede no haber un advenimiento de manera natural y entonces tiene que hacer a través de una cirugía. Y haciendo un DAFA de seguimiento y haciendo los esbozos reglamentarios, esto entonces podemos buscar la manera de minimizarlo si no podemos extirparlo completamente, y siempre se busca un resultado positivo a través del DAFA. So que la respuesta es lo ideal y lo correcto es hacer DAFA. Bueno. Es muy importante, y eso mismo, como bien dice Miguel, tiene que estar consultando, saber cómo va el bebé, igual que con el médico, tiene que ir a consultarse con IFA, ¿verdad? Lleva un proceso de seguimiento, y justamente como en ese momento están trabajando espiritualmente ciertos determinados orisas que intervienen en la creación, entonces a través de un DAFA, Orunmila puede recomendar si hay que hacer algo directa o indirectamente con esos orisas durante la formación de esa futura vida que está en camino. Mira qué bien. Miguel, ¿es correcto que un oloriza entregue una deidad sin tenerla consagrada? No, claro que no, claro que no. Tú nunca puedes dar algo que no tienes. Entonces, primero tienes que haber tenido, sobre todo ya directamente hablando en orisa, haber tenido la virtud, la oportunidad de tener esa consagración para entonces trabajarla, manifestarte y poder entregarla. Pero sería de manera muy negativa para quien lo haga de esa manera y quien se deje guiar por desconocimiento por una persona que no tenga una deidad determinada, un irumole determinado, un orisa determinado, y lo esté entregando sin tener el conocimiento de esa consagración. Es algo abominable dentro de nuestra religión, es algo incorrecto, es algo que no debe de pasar. So, para poder entregar algo, primero tenemos que tener la iniciación. Es como, por ejemplo, que ahora mismo sería lo mismo que un no iniciado, que hasta se han dado esos casos, en orisa se haga pasar por un sacerdote de orisa y entonces esté entregando ciertas determinadas deidades porque estudió un poquito, leyó un poquito y entonces tiene la habilidad de engañar. Entonces, ¿qué está transmitiendo? ¿Qué está dando? Nada que no sea la mentira, porque no tiene ni el icono ni la consagración espiritual como para hacerlo. Lo mismo pasa así. Si un sacerdote de orisa no tiene un orisa determinado, no debe ni siquiera trabajar con él, a no ser que tenga necesidad de trabajar con él. Y entonces se busca el concurso de una persona que esté iniciada o de un babalaú para que pueda entonces suplir el rito. Y entonces, por lógica, no debe entregarse algo que no se tiene. Esa es la respuesta. No. Ya, no. Y por ejemplo, Miguel, vamos a decir, yo tengo que coronar Obatalá, por ejemplo, ¿tendría que buscar a alguien que esté coronado Obatalá, que lo haya recibido? Mira, en nuestra tradición afrodescendiente no necesariamente. Sin embargo, en la práctica original, de manera fundamental, si tú vas a iniciarte en Obatalá, tienes que ir a una casa donde vas a ser iniciada por una persona que tiene hecho Obatalá, y todos los que van a trabajar también tienen que estar iniciados en Obatalá. Ellos no permiten de que un iniciado de otro orisa participe en ese tipo de ritual, a no ser que tú seas hijo directo o tengas la iniciación de ese orisa. Entonces, en el de nosotros no pasa porque, como bien recoge la historia, la transculturación y la culturación, al venir ellos de diferentes tierras, se unieron y entonces conformaron lo que se conoce como la tradición afrodescendiente. Y entonces ahí, al estar de maneras diferentes, entonces la condición que se pide es que tú estés iniciado en orisa. En el caso de Obatalá, siempre es muy favorable, por ejemplo, ser iniciado por un hijo de cualquier orisa, menos del orisa Argayú, porque el orisa Argayú, en este caso, tuvo muchas contradicciones como Obatalá, como mismo lo plantea Ono Ifá y Rosofún, y de manera directa no es favorable, pero de ahí en fuera, una persona que se vaya a iniciar en Obatalá
puede nacer de cualquier hijo de otro orisa, a excepción del gayú, como te dije. Y de manera fundamental en nuestra práctica no tiene nada que ver. Si lo vas a hacer de esta manera, no tiene nada que ver. Lo que hay es que escoger la persona correcta, la persona que verdaderamente sea profesional, que lleve las cosas como hay que llevarlas, y entonces podemos obtener las bendiciones. Y entonces de manera literal estaríamos dentro de la casa y el camino correcto donde vamos a iniciar. Esa es la respuesta. Ya. Bueno, pues mejor. Es una bendición ser hijo Batalá. Así es. Miguel, aquí hay un señor que se llama Kimani Rey, dice, son de tierras diferentes. Bueno, no sé, un saludo para Kimani, sí, yo sé quién es él. Un saludo para él, pero no sé a qué específicamente se está refiriendo cuando dice son de tierras diferentes. Para poder responder tendría que saber a qué se está refiriendo de manera directa. Porque dice, primero comentó, en África los orisa no se mezclan, son de tierras, son de tierra diferente. Sí. Entonces está haciendo, lo que está es afirmando la explicación que acabamos de dar. De manera Sí. No quiere decir que una práctica sea mejor que otra, ni que una práctica esté mal y otra esté bien, sino que radica la práctica netamente donde se haga la iniciación. En Nigeria se hace de una manera y aquí en el occidente se hace de otra, pero ambas son válidas. No quiere decir que no sean válidas, ambas son válidas. Pues genial. Miguel, tú sabes que viendo en las redes sociales, porque ahora tenemos esa facilidad de estar viendo muchos religiosos, y algunos son religiosos de corazón y otros están buscando el corazón para poner la religión. Está bueno eso. Y chicos, vemos a algo que veo y luego le voy a preguntar a Miguel. Se dice que ningún orisa se hizo Ifá. ¿Es cierto esto? Mira, me sonrío un poquito porque quizás el desconocimiento de quien pueda en un momento determinado hacer uso de ese verbo desconoce o no está iniciado en Ifá. En nuestra práctica afrodescendiente hay testimonios por orden de Ifá que sí se recogen la iniciación de ciertos determinados orisas. El Ecuá, por ejemplo, fue iniciado en Irosobumbo. Osayín, cuando hizo el pacto con Orúmila para la hierba, fue iniciado en Ifá, en Obetumaco. El orisa Ogún fue iniciado en Ogundameyi, y después una manifestación de su testimonio como babalawo terrenal en Ogunda Iwori, Ogunda Panayé. Tenemos también el testimonio de Ono Ifá, Obetumaco, donde Changó fue iniciado en Ifá. Y así, wherever, una serie de orisas que en un momento determinado juegan un papel importantísimo dentro de Ifá y que por lógica fueron iniciados, porque estos mismos que te he mencionado ahora, sin esos orisas no existe una consagración de Ifá. Entonces es válido de que se conozca que si en algún momento tuvieron que hacer una consagración en Ifá, y por esa razón es que son baluartes importantes durante una consagración de Ifá y durante la vida de un iniciado en Ifá. Entonces, quizás quien dio alusión a esa respuesta es una persona que no está iniciado en Ifá, pero todo el que está iniciado en Ifá, que pueda leer un poquito, tiene los testimonios vivientes de los signos de Ifá que explican esto que te acabo de comentar ahora. Bueno, creo pues, que doy respuesta. Sí, claro. Todo está en que hay que prepararse, señores. Así hay que estudiar un poco antes de empezar a decir estas cosas que no tienen el fundamento que lleva. No, y si no, ver este programa cada jueves para que aprenda de Miguel, de los consejos que Miguel nos da. ¿Verdad, Miguel? Así es. Así es, mi pequeño aporte. Si con mi pequeño aporte puedo ayudar a curar un poco la ignorancia que habita en todos nosotros, entonces el trabajo que estamos haciendo va bien y va por pasos correctos. Eso es lo importante. Así mismo. Aquí hay una pregunta, Miguel, que dice, ¿por qué en Ifá los babalaos escriben de derecha a izquierda?
Wow, importantísima y muy curiosa esa pregunta. Yo podría decir que muchas personas tienen esa inquietud y esa duda. Y la respuesta está abarcada en varias aristas, ¿no? Por ejemplo, se dice que el lado derecho del cuerpo es el de energía energéticamente positivo y el lado izquierdo negativo. Eh, También se plantea de que cuando estamos haciendo un DAFA en el tablero representa el mundo y entonces del lado derecho está el nacimiento del sol, la luz, del lado izquierdo la luna, la oscuridad. En Yoruba se conoce la parte derecha como Inalo, que significa la luz, o sea, de donde nace la luz. Eso está en Ono Ifa Ochetura, que predice la salida o el nacimiento del sol como tal. En la parte izquierda se representa la luna como el astro femenino. De manera fundamental lo avala el Ono Ifa o Kanasa. Y entonces se llama, si mal no, Isoku, que quiere decir la parte oscura. Isoku. Entonces, ¿qué hay con esto? Se dice que lo primero que existió fue la oscuridad. Y eso está manifestado en Ono Ifa o Yekun Meiji. Después entonces vino el balance cuando vino la luz en Ono Ifa, Baba y Yobe o Yonile, que son los que balancean la claridad, la luz y la oscuridad. Baba y Yobe, la claridad, y Oyekun Meiji, la oscuridad. Entonces se dice que siempre que está la luz, lo sigue la oscuridad, y a la oscuridad lo sigue nuevamente la luz, haciendo ver como una parte de un ciclo donde estamos girando y se convierte en el día y la noche, la claridad, la oscuridad, los eventos positivos y negativos de la vida, whatever, toda esa serie de explicaciones. Pero ¿qué pasa? Que los Sodun de Ifá se manifiestan. Son mensajes espirituales que vienen del cielo hacia la tierra, porque recordemos que los Sodun de Ifá son los mensajes codificados de los Dumari. Y entonces la parte derecha se considera la mayor porque es la parte terrenal, es la parte material, es la parte que da fe al paso terrenal de nosotros. Y entonces la parte izquierda es la parte espiritual. Entonces, si estamos en la tierra y la adivinación se hace en la tierra, el lado derecho tiene que ser mayor. Y entonces se escribe primero del lado derecho como mensaje terrenal apoyado en el mensaje espiritual del lado izquierdo. Y entonces esa unión conforma un Ono Ifa. Y entonces la explicación del balance, qué podemos hacer en la tierra, qué podemos lograr con el apoyo espiritual desde el cielo y cómo podemos manifestarnos para poder lograr un mejor camino en nuestro tránsito terrenal. Esa es una de las explicaciones más lógicas o más aceptadas, porque hay testimonios en libros que recogen. En el siglo XVII se recogieron testimonios de que los nigerianos empezaron a dejar escritura de Ifá basado en un lenguaje de origen árabe. Y es cierto, no es menos cierto, pero no es algo que está fundamentado como originalmente a la religión yoruba, porque la religión yoruba existe de mucho antes de la musulmana. Y entonces acerco o veo más válida la explicación de por qué el lado derecho es la parte material y el lado izquierdo la espiritual, es por qué Orula manda sus mensajes a escribirlo de derecha a izquierda y por qué se recomienda siempre que el lado derecho sea mayor que el izquierdo. Entonces lo veo más lógica de esa parte. Y en Ifá todo es lógica, como dice Borimei. Un babalawo analiza las cosas y aplica la lógica. Y la lógica así lo determina. Por ejemplo, cuando vamos a usar el instrumento llamado ópele para hacer adivinación, ese instrumento tiene que llevar una marca para saber cuál es una pata y la otra. Y entonces la pata que se marca en ópele es la derecha, porque es la que va a dictaminar el primer mensaje. Y entonces viene a colisión justamente porque es el mensaje terrenal acompañado del mensaje espiritual. Entonces se escribe de derecha a izquierda basado en esta misma situación.
Eso es dentro del contexto yoruba. Y si vamos a la lógica de vida, hay muchos idiomas que se escriben de derecha a izquierda y se leen de derecha a izquierda también. Entonces quizás al ser idiomas que tienen que ver con los inicios del mundo, se acercan un poco más a la escritura de Ifá en el aspecto de escribirlo de derecha a izquierda. Esa es la explicación que... Y entonces siempre Ifá va en contra de los tiempos para mover los tiempos a favor. O sea, es empujar hacia atrás para traer hacia adelante lo que se necesita dejar atrás y lo que se necesita, lógicamente, tener. Entonces, el lado derecho, también basado en esta misma explicación, puede significar mi presente y el lado izquierdo, mi futuro. Y entonces, mi presente es lo primero que yo necesito saber, el aquí y el ahora. Ese es el lado derecho. Y entonces, ¿qué depara para el mañana? Es el lado izquierdo. Esa es la verdadera explicación por la cual se debe escribir de derecha a izquierda. A izquierda. Bueno, pues ya. Mira, tengo una preguntita aquí, Miguel, de una fiel seguidora, Teresa Cobo. Ella ella está en Cuba, en estos momentos ella está en Cuba, y ella primero hizo una pregunta que si le harías una consulta gratis desde Cuba, Miguel. La segunda pregunta, respóndeme la primera. La primera consulta es la siguiente. Todo babalaugo que se respeta sabe que en un momento determinado puede hacerle una consulta o unas consultas o un DAFA a una persona que lo necesite en el momento que lo necesite sin necesidad de tener que cobrarle un centavo. Así que la respuesta para esa señora es sí. Sí se puede hacer, sí puedo hacer. Ya sabes, Teresa, contacta a Miguel. Dice Teresa, ¿en qué consiste la consulta para abrir el año? ¿Qué es eso? ¿Me puedes explicar? Sí, como mismo se tocó en el programa anterior, es la consulta que da el preámbulo a lo que va a acontecer durante el año, una casa religiosa, una familia religiosa o una persona X en específico durante su tránsito terrenal durante el año que está corriendo. Es la primera consulta donde vamos a buscar adivinación para poder definir qué viene favorable o no en el camino de la vida durante el transcurso de ese año, de qué tenemos que cuidarnos y entonces qué vamos a lograr basado en las indicaciones de Ifá durante ese año. Entonces es como la consulta que viene haciendo la premonición, la antesala de lo que está tocado o llamado a vivir durante el año en curso. Ese es el significado de ese tipo de DAFA. Ya tienes tu respuesta, Teresa. Ella está muy contenta y te dice con la respuesta de Miguel. Salud y bendiciones. No, gracias, Miguel, por siempre responder. Tenemos una última pregunta, Nelson. ¿La hacemos o la dejamos para el próximo programa? Bueno, yo pienso que podemos ir ya teniendo algo de reserva para poder ir cargando las baterías. Porque esto nos inspira para seguir trayendo nuevas preguntas interesantes, Miguel. Ok, siempre va a ser un placer y un gusto poder hacer un pequeño aporte. Y nada, como siempre digo, si está en las manos de este servidor, cuenten con eso. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Muchas bendiciones para ti también. A ustedes, muchas bendiciones para ustedes, para todos los que toman su tiempo, esperar a jueves para estar ahí junto con nosotros. Que Orula derrame muchas bendiciones y nos vemos próximamente. Orúmila es Beguao. H.